Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con un tema de la clase de historia, que es el tema de la independencia de Texas. Bienvenidos. Como les dije, hoy comenzaremos con una nueva clase de historia, pero para poder ir avanzando necesitamos recordar lo que hemos visto en las clases anteriores sobre México durante la primera mitad del siglo XIX. Vamos a comenzar a platicar de manera más específica sobre las distintas intervenciones extranjeras, de los sucesos que cambiaron en definitiva el rumbo de nuestro país. Voy a recapitular lo que hemos estado viendo sobre cómo nuestro país consumó su independencia desde esa época, el cambio del sistema de gobierno, primero el imperio de Agustín de Iturbide y posteriormente la República. En su búsqueda por consolidarse como una nación independiente, México estuvo en constante conflicto para lograr encontrar un sistema de gobierno que le fuera funcional. El primer sistema que México tuvo como gobierno de nación independiente fue la monarquía, donde Agustín de Iturbide estaba al centro como el emperador, a pesar de que varios grupos estaban en su contra. Lo que caracterizó a México en sus primeros años de independencia fueron los conflictos económicos, políticos y sociales. Después de la independencia, la economía pues se estancó, los pobladores no se ponían de acuerdo en la forma de gobierno, había constantes rebeliones y con el paso de los años fue perdiendo territorios. Durante el siglo XIX hubo varias intervenciones extranjeras, un intento de reconquista por parte de España, también la Guerra de los Pasteles, que fue con Francia, y también mencionamos lo que es la intervención estadounidense, donde perdimos los territorios de todo lo que es el norte de nuestro país. Recuerdan que cuando México recién se independizó, pues era un país sumamente grande. Teníamos todo lo que es la parte del territorio del norte de nuestro país, lo que es hoy en día California, Nuevo México, Texas, Nevada, todos esos estados eran parte de nuestro país. Y en el sur, como habíamos hablado también anteriormente, teníamos territorios que abarcaban hasta Centroamérica, lo que es Nicaragua, Guatemala, Belice, Costa Rica, toda esa parte era de México. Entonces, después de los constantes conflictos que hubo dentro de lo que es el propio país, pues todos estos ahora países independientes pues se cansaron y decidieron renunciar a formar parte de nuestra nación. Incluso Chiapas y Yucatán, todo lo que es la península, también estuvieron a punto de renunciar, pero se llegó a acuerdos con ellos para que se quedaran. Tras la independencia, México estaba muy desgastado económicamente. Sin embargo, Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México. De hecho, fue uno de los primeros países en reconocer nuestra independencia. No obstante, había una cierta parte de la población que tenía interés en adquirir una parte de lo que es la provincia de Texas, pues muchos estadounidenses se habían instalado ahí. La Revolución de Texas o la Guerra de la Independencia de Texas fue un conflicto armado que duró desde el 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. Esta guerra se suscitó entre México y la provincia de Texas. Tuvo su origen en el hecho de la constante migración por parte de los estadounidenses hacia el territorio de Texas. Esto comienza en el año de 1819, cuando un hombre llamado Moses Austin diseñó un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región, lo que ayudaría a la corona española a desarrollar el área. Dentro de lo que tenemos como causas de la independencia de Texas podemos ver lo siguiente. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Iguala, la esclavitud, pues sabíamos, había quedado formalmente excluida de México, pero ello no impidió que fuera una práctica generalizada. Este hombre, Moses Austin, tenía el derecho de llevar a Texas nuevos colonos y gobernar sobre ellos. Muchos inmigrantes ilegales llegaron desde Estados Unidos y se mezclaron con los colonos. Estados Unidos había hecho varias ofertas al gobierno mexicano para comprar el territorio de Texas.
La verdadera causa, pues, de este hecho fue la Constitución de 1824, en la que se prohíbe la esclavitud. Los estadounidenses estaban sumamente acostumbrados a tener esclavos que les atendieran en todas sus necesidades. Es por eso que, al saber que en México estaba prohibida la esclavitud, al llegar aquí los colonos encubrían esas prácticas esclavistas mediante contratos a perpetuidad, es decir, de por vida. Estos contratos hacía que los firmaran los esclavos negros de los Estados Unidos y los firmaban en el otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, antes de venir a México. Una de las medidas que muestran las intenciones del gobierno mexicano en contra de la esclavitud, pues fue prohibir la extradición de esclavos, es decir, que trajeran esclavos de Estados Unidos hacia nuestro país. También el hecho de declarar inválidos dichos contratos. Santa Anna era el presidente de México, ordena la salida de todos los inmigrantes de Texas, lo cual causa una enorme molestia. México pues era un país donde ya se había prohibido la esclavitud desde el inicio de la guerra de independencia y fue muy severo y muy estricto en estas cuestiones, cosa que a los estadounidenses pues no les parecía. Incluso hubo varias veces los conflictos de que algunos esclavos lograban escapar del territorio estadounidense hacia el territorio mexicano. Entonces, cuando los estadounidenses venían a reclamar sus esclavos, porque ellos decían que eran su pertenencia, cuando venían a reclamar a esos esclavos al gobierno mexicano, ellos le decían que ellos no tenían esclavos negros, ellos tenían ciudadanos negros. Es decir, que al momento en que el esclavo que había escapado de Estados Unidos pasaba a México, ellos lo aceptaban como un ciudadano y por lo tanto era libre. Entonces es por eso que México tiene una relación muy estrecha con lo que es la comunidad afroamericana, debido a que México los protegió en su momento cuando existía esta cuestión de lo que es la esclavitud. Incluso hoy en día en los movimientos que hemos visto en Estados Unidos respecto a lo que es los movimientos de los afroamericanos en contra de la represión y de la discriminación, hemos visto que ellos han adoptado la bandera mexicana como suya, debido a esto, debido a que la comunidad latina y la comunidad afroamericana han estado muy unidas. Debido a que México pues había ordenado la salida de los migrantes estadounidenses, pues ellos tomaron la decisión, por el contrario, de quedarse y más bien independizarse. Entonces, esto causó una constante de batallas donde lo que es el ejército de México pues fue a atacar a la población de Texas con el fin de calmar lo que es la rebelión y evitar la independencia. Lo que fue esta batalla es conocida como la Batalla del Álamo, que se desarrolló en Texas en el año de 1836, en el mes de febrero. Se libra esta gran batalla entre el ejército mexicano, encabezado por Antonio López de Santa Anna, que era su presidente, y esto va contra los colonos estadounidenses que se rebelaron para independizarse de México. Sin embargo, pues la situación no fue lo más favorecedora para nuestro país, donde acaban perdiendo. Por ejemplo, la batalla del Álamo, la batalla de San Jacinto, donde los mexicanos finalmente son tomados por sorpresa y ya no pudieron reponerse. Entonces, Sam Houston, que era uno de los jefes del ejército tejano, él los obligó a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se reconocía la independencia de Texas. Y es así como Texas, al final de todo, sale de nuestro país. Posteriormente, Texas hace varios intentos para anexarse a lo que es Estados Unidos. Algunos en su principio fueron infructuosos, sin embargo, pues al final de cuentas sabemos que fueron aceptados y ahora forman parte de lo que es Estados Unidos. Recapitulando, podemos observar que la Guerra de Texas se lleva a cabo entre el 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. Es un conflicto entre México y la provincia de Texas. Texas obtenía poca atención y recursos de México. Había poca población mexicana y había una constante migración de estadounidenses que traían esclavos. La esclavitud estaba prohibida en México y México prohibió la entrada de esclavos y su falsa contratación. Esto pues causa una enorme molestia en los estadounidenses y nos trae como consecuencia la Guerra de Texas, que tiene como repercusión la gran pérdida de territorio
de parte de México en favor de Estados Unidos, el enorme desprestigio que obtuvo el presidente Antonio López de Santa Anna tras firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, la invasión estadounidense de California y Nuevo México, la derrota moral del pueblo mexicano y pues como dije, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo donde se pierden los territorios del norte del país. Sin embargo, pues esto solo desencadenó el desastre para México, ya que posteriormente pues se pierde más territorio con las constantes guerras. Sin embargo, ese es un tema que vamos a revisar la próxima clase. Espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo. Hasta luego.